otro espermatozoide pueda ingresar en el citoplasma de esta célula. Formación de los pronúcleos íntegramente. Recuerden que uno había sido totalmente compactado en la cabeza del espermatozoide. Y luego que se unen y forman el cigoto, la primera división de estas células que se llaman ampulitas. Entonces, esa fecundación que hemos hablado hasta haber sido eliminado el espermatozoide de su formación, hemos hablado ya sobre toda esta preparación, que se veía la maduración que se producía en el testículo a nivel del epidídimo, ¿verdad? Y que desde este reservorio de la cola del epidídimo se expulsaba al espermatozoide en el momento de la óvula para ser depositado aquí en la vagina de la mujer. En ese momento ya hablé sobre este punto y hablé sobre la coagulación. Entonces, esa coagulación va a permitir que de este volumen de semen que habíamos hablado, 2.5, 3, 3.5, ese depósito iba formado en dos. Todas las paredes de este coágulo iban a estar en contacto con el pH ácido de la vagina, ¿verdad? Y entonces, allí morían millones de espermatozoides en este depósito de semen en la vagina. Millones. Luego, los que habían, cuando se licuó y habían podido ingresar, estos espermatozoides, si le fuera que les dije que en el epidídimo, aparte de hacer toda su preparación, recibían como unos baños de todos los componentes que producían las células epiteliales del revestimiento del epidídimo, que les cubrían como con una vilaza de espermatozoides. Y en este espacio, todavía como que están medio escondidos en su capacidad de recorrido, y es como liberarse de estas sustancias que estuvieron cubriéndolos para permitir una mayor movilidad de ellos. El proceso de pasaje del espermatozoide dentro ya del útero le llamamos capacitación. Y algunos se iban para acá, pero miedo de los miles que están muriendo aquí, millones que están muriendo en este pasaje, que sobreviven, ya iban a entrar conocimientos alrededor de ese huesito que ha sido expulsado a través de la ovulación, ¿verdad? Entonces, el pasaje del espermatozoide, cuando ya han llegado varios alrededor de este folículo, del ovocito que habíamos dicho que no está libre. Su revestimiento externo no es la membrana citoplasmática del ovocito, es zona pelúcida y por fuera la corona radiada. Entonces, en este momento que llegan ahí, a la corona radiada, se libera del acrosoma hialuronidasa. Y esta hialuronidasa rompe las uniones de ácido hialurónico que puedan existir entre las células de la granulosa que estuvieron ahí superficiales y se abre paso a la circunferencia a muchos de los espermatozoides hasta llegar al borde externo de la zona pelúcida. Y ahí se produce la segunda fase, que es el reconocimiento. ¿Y qué hay en la zona pelúcida? Yo dije el grupo proteínas. Y este grupo proteínas son tres. ZP1, que es la que une a la ZP2 y la ZP3, que están dispuestas en cadenas. Esa es la conformación de la zona pelúcida. Cadenas de glucoproteínas denominadas de esta manera, ZP2 y ZP3. El espermatozoide se acerca a la parte externa de la zona y tiene en su superficie una enzima que es la N-acetilgalactosidtransferasa, muy importante, que le va a servir para acoplarse específicamente a las proteínas que se encuentran en ZP3. Ahí se produce el reconocimiento. Somos de la misma especie. Soy un espermatozoide humano y tú eres un ovocito humano. Entonces, al reconocerse como que son de la misma especie, se va a permitir el siguiente paso, que va a ser la penetración. Si son de diferente especie, si es perrito y gatita, no es posible que se produzca la penetración. Es conejo y cuy, no es posible que se produzca la penetración. Pero ahora alguien me va a decir, pero doctora, ¿y la mula? No sé. Ahí sí no voy a tener respuesta. ¿Sabe dónde nace la mula, verdad? Caballo y mula. ¿Qué pasó? No lo sé. Lo único que sé es que la mula no tiene capacidad para procrear en su
a veces se les dice malamente las mujeres que no son histéricas. Pero, ¿qué sucedió? Una falla ahí que permitió la penetración de ese espermatozoide cuando atraviesa ahora sí las capas, es una capa que es importante, las capas de glicoproteínas que tiene esta zona pelúcida y se permite el ingreso de ella a través. Pero miren todas las enzimas, estas que están subrayadas son las que nosotros vamos a emplear y hemos dicho que alguna unidad allá va saliendo de este acrosoma y esta acrosina le va a permitir pasar la zona pelúcida. No es que se pasa simplemente, sino que empieza a producir, a eliminarse este acrosoma de las enzimas que vienen a partir de ello. Y para que sean liberadas estas enzimas, se produce una reacción acrosoma. ¿En qué consiste la reacción acrosoma? Su compañera, cuando nos estuvo hablando de la vesícula, nos decía que esta vesícula que se había formado y iba a dar lugar al acrosoma tenía dos membranas, una externa que estaba pegada a la membrana citoplasmática de la espermátide de su formación, y la otra interna que estaba pegada a la membrana nuclear de ese ovocito, ¿no? Esta es la membrana, estoy cortando la mitad para que me alcancen las manos. Esta es la membrana nuclear, este es el espacio del acrosoma, esta es la membrana externa del acrosoma y esta es la membrana citoplasmática. La reacción acrosómica consiste en que estas dos membranas externas, la membrana citoplasmática y la externa, se fusionan. Y al fusionarse se abren poros, por los cuales se libera estas enzimas para que puedan actuar en ese momento que se está desarrollando la filtración. Pero va a llegar el momento en que definitivamente ya los poros son tan grandes que todito se rompe y la membrana citoplasmática, el acrosoma, miren, este es el núcleo, y el acrosoma, cuando se ubica sobre ella, se ubica desde la zona ecuatorial, envolviéndola así. Y he dicho que superficialmente ahí está la membrana citoplasmática. Entonces, cuando se produce la reacción acrosómica ya total y se pierde toda esta unión entre esta membrana y la membrana externa del acrosoma, va a quedar membrana citoplasmática de aquí para acá. Aquí ya no hay. Pero aquí sigue teniendo el espermatozoide membrana citoplasmática, por si acaso. ¿Ok? Eso no sé, es importante recordar esto que les estoy explicando para entender una de las fases de la fecundación. Pueden ver este videíto en su casa cuando hagan su PPT. Y entonces tenemos esto. ¿Esto cómo se llama? Corona radial. ¿Esto? Pues miren los espermatozoides alrededor de la corona radiante, muchos de ellos van a empezar a liberar, con esa reacción acrosómica, a liberar hialuronidasa, ¿no? Y se va a pasar, miren, este llegó y este llegó por este lado. Llegó. Primera fase. ¿Cómo era la primera fase? ¿Cómo se llamaba? Denudación. Participa la hialuronidasa. Llegó acá al borde. Reconocimiento, adhesión. Se reconocieron de la misma especie. Luego que se ha reconocido, se produce la penetración. Encima, acrosoma. Y llegó hasta el borde de la membrana citoplasmática. Y cuando llega al borde de la membrana citoplasmática del ovocito, el espermatozoide que iba así, ahora hace un giro. Hace un giro para pegar esa parte de membrana citoplasmática que le quedaba todavía en la cabeza con la membrana citoplasmática del ovocito. Miren, esta membranita de acá, que todavía queda, se va a fusionar acá. Y al fusionarse, se abre un camino para que pueda penetrar el espermatozoide dentro del citoplasma. Esa penetración puede ser, muchos autores dicen, que solo entra la cabecita y se cliva, se rompe el cuello, la cola. Otros dicen, no, se mete toditita. No nos importa. Es entre con cabecita o sin cabecita, no nos importa. ¿Por qué? Porque de lo que ingresa el espermatozoide en el citoplasma, solo, ojo, solo se usa el núcleo de ese espermatozoide. Es decir, solo su cabeza. Ya su acrosoma se fue, ya no hay acrosoma. Recuerden que las enzimas ya se habían destruido, ya se habían eliminado todas. Y solo el núcleo.
Y dice, no, pero miren, yo estoy viniendo con cientos de mitocondrias que podemos usar. No, el ovocito le dice, fuera, tú no sirves para nada, excepto quiero tus cromosomas, no quiero más nada de ti. ¿Está claro? Nada quiere. O sea que nosotros, ustedes son el resultado de todo lo que su mamá les ha dado. Por si acaso, suelo decirles, siempre hablo, son mujeres. ¿Se enojan los chicos? ¿Sí? En realidad dicen lo que sí se enojan. Pero yo estoy diciendo la verdad, acá no estoy diciendo una mentira. Y se metió. Ya tenemos acá. ¿Ve? ¿Qué sucede cuando aquí está la corona radiante? Ya se produjo la devaluación, aquí el reconocimiento, ya se metió, está. Cuando está entrando la cabecita del espermatozoide dentro del citoplasma de la célula, se produce una reacción cortical. ¿En qué consiste la reacción cortical? En toda la periferia del ovocito, existen unos gránulos que en el momento que está ingresando la cabecita se liberan en toda la cabeza. Y esta liberación de estas es una enzima la que va a alterar la composición de la zona pelúcida y la hace firme, dura. ¿Cómo? Esa fosfolipasa C es otra enzima. Son las enzimas lisosómicas. ¿Qué? Enzimas lisosómicas. Sí, pero para la composición de las enzimas lisosómicas. Tiene un nombre que no me acuerdo, que es muy largo el nombre. Es una enzima que tiene nombre, son dos enzimas que tienen nombre. Y estas enzimas alteran completamente la estructura de la zona pelúcida. Y la convierten en una estructura firme y dura. Cuando se ha producido esto, además de endurecer a la zona pelúcida, todavía la retrae hacia afuera, creando un espacio entre la membrana citoplasmática y la zona pelúcida. Y si es que había alguna cabeza que estaba queriendo meterse, esta retracción la jala hacia afuera e impide que pueda ingresar. Y normalmente va a ingresar solo un espermatozoide en esa citoplasma. ¿Pueden ingresar dos? Tal vez. ¿Habrá la posibilidad de que haya un desarrollo posterior normal? No. Serán aquellas que son del 50% que son eliminadas en las primeras semanas de desarrollo. Y como vemos, miren este color, que se extiende ahora en todita la circunferencia. Primera situación que sucede cuando la cabecita del espermatozoide está ingresando, reacción cortical. La segunda situación que se va a producir es que el ovocito continúa con su división celular. Y al continuar con la división celular, ahora forma un solo ovocito secundario perfecto y el otro es eliminado hacia el exterior como segundo cuerpo molar. Y esta cabecita que era chiquititita, piñadita, empieza a hincarse. Las DNA empieza a desarrollarse y adquirir el tamaño y la forma normal de los 23 cromosomas que están allí, y luego estos 23 cromosomas se forman los dos pronúcleos que habíamos dicho. Se rompen las membranas nucleares y ahora los cromosomas que están libres empiezan a ajustarse entre ellos y se aparean, y al aparearse ahora se forma una sola célula que se llama huevo cigoto. Y a partir de ellas empieza la división celular. Esa primera división celular se llama anfipnesis. Ya hemos dicho, las pasas. Y de esa manera se produce la fecundación. Estoy hablando a nivel simple, pero todo esto es a nivel molecular. Todo es a nivel molecular. Y entonces, cuando se produjo la ovulación y luego aquí la fecundación, empiezan las primeras divisiones o la formación de las dos primeras células que se llaman osteominas. ¿Cómo está la zona pelúcida? ¿Blandita dura? Dura. Y las siguientes divisiones, en 4, en 8, en 16, en 32,
están dividiéndose dentro de este espacio duro que no les permite que formen células tan grandes como las que se han hecho. ¿No? De lo que estaba así, ahora está así, así, así. Y eso no puede suceder dentro del diámetro que tiene la trompa. Esta dureza también es delgadita. Dice, no, tiene que pasar libremente hasta que llegue a la cavidad uterina, porque si se queda aquí y empieza a crecer, va a romper estas paredes y va a crear un embarazo extraordinario. Para eso está bueno. Hasta que llega aquí y los cambios que suceden dentro de él, mórula, ¿por qué es mórula? Porque se parece, niños, porque se parece a la mora, que es una fruta que, si ustedes conocen, tiene unas superficies delgaditas, ¿verdad? Por eso se llama mórula. Dice, aquí se producen unos cambios donde las celulitas que están dentro empiezan ya a organizarse. Unas que van a revestir las paredes de esta zona pelúcida, que está aquí allí, las empiezan a pisar, esas van a ser las células del profundus. Y internamente se amontonan en un cachito las células del endoplasma. La presión existe en la multiplicación celular y por el líquido que se va alojando acá, ahora sí rompe la zona pelúcida, es una explosión de ese blastocito, que ahora ya se llama blastocito, y le permite externamente mostrar a estas células del trofioblasto que van a tener una característica de permitirle adherirse a la superficie de la mucosa del endometrio. ¿Acá? Eso sucedió, todo este proceso se llama. Es parte de la segmentación, sucede en la primera semana. Entonces, aquí están todas las fases. Aquí están todas las fases. ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía no tengo. ¿Me faltan 2 minutos? Entonces, aquí están todas las fases para poder repasarlas. Miren. Denulación, reconocimiento, penetración, reacción cortical. Están saliendo los granulitos y está cambiando la. Luego, fusión, no veo ninguna fusionándose, y luego se metió el espermatozoide. ¿Verdad? Esa es la fecundación. Las fecundaciones, esas que estoy explicando, son las normales, ¿verdad? Todo lo que ustedes van a investigar y leer sobre las diferentes situaciones que se presentan en infertilidad, una de ellas es que se tenga que, bueno, la mayoría de ellas, autoridades técnicas, es que se induzca al ovario a producir una gran cantidad de folículos que van a ser obtenidos y realizar, están los ovocitos, realizar con los espermatozoides fecundaciones y luego, dependiendo de cuál es la causa, en qué estadio yo puedo utilizar este embrión que se está produciendo para implantarlos en la trompa, en la cavidad uterina. ¿En dónde? ¿En cuál de los lugares? ¿Qué es lo que debo poner? ¿Debo poner semen acá o ya debo poner estos que ya están, estos embriones que están formados? Muchas causas. Ustedes van a aprender y investigar cuál es la técnica que yo voy a aplicar. Incluso habrán algunas situaciones donde hay una oligospermia severa y es posible hacer una biopsia del testículo de ese varón, obtener espermatozoides un cuartito, analizarlos, estudiarlos e inyectarlos directamente. Esta es una aguja de vidrio, directamente en el citoplasma del ovocito al espermatozoide, rompiendo todas las fases que nosotros acabamos de estudiar, ¿no? ¿Qué posibilidades habrá? Hacemos un estudio, empieza a multiplicarse. Dependiendo en qué país estamos, se podrá analizar bien si es que tiene alguna malformación congénita, genética, y no es viable. No es viable. En otro país no se permite hacer eso, de estar seleccionando embriones que sean totalmente saludables y sin la necesidad de tener el lugar. Y las consecuencias de la fecundación: restablecimiento del número diploide cromosomas. Serán 23, ahora van a ser 46. 23 del ovocito y 23 del espermatozoide. Y se forma una célula completa. Se distribuye perfectamente todos los organoides que tiene ese citoplasma del ovocito. Aquí dije la núcleo del espermatozoide, solo es el ovocito y el núcleo del espermatozoide. Se determina el sexo, no sabemos quién vino, si vino X o si vino Y en ese espermatozoide, y ahora ya se determina si será varón o será mujer. Variabilidad del estudio.
información idéntica que puede traer esos espermatozoides, son más obesos ovocitos. Ustedes han hecho en citología, han jugado con, obviamente yo que no he usado casinos y cartas para hacer esta variación que hacíamos en las prácticas antes que ustedes se den cuenta. ¿Cómo sale? Todos somos diferentes. Ustedes tienen algunos rasgos de su papá, algunos rasgos de su mamá, su pelo, su voz, etcétera, 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 pero no son iguales. Igual entre hermanos, son diferentes. De pronto él tiene más parecido a la mamá o el tío del hermano de la mamá, la abuela, y no nos vamos a ver esto. Diferente que sí son, en casos generales, monocigotos, es decir, que nacen de un solo huevo cigoto y que las dos primeras las tómeras se separaron, eso va a ser. Que puede ser gemelos disigotos, ningún parecido. ¿Por qué? Porque es como que dos hermanos son diferentes, tuvieron nacido el mismo día. Porque cada uno fue fecundado por un óvulo y un espermatozoide. ¿No? Entonces es importante la variabilidad de especies, este resultado. De la naturaleza hace eso, o sea, que sea lo más diferente posible, lo más diferente posible. ¿Para qué? Para que no puedan tener las cargas genéticas de algunas anormalidades que puedan tener en la familia. Inicio de la segmentación. La segmentación empieza en la meiosis. Como es la división, damos lugar a las dos primeras esporas. Y termina la segmentación cuando ese embrioblasto va a formar las dos hojas embrionarias iniciales que estamos explicando esta semana en la práctica, que es el epicastro y el citoplasma. Porque la formación de la tercera hoja embrionaria ya es la segmentación. Aquí nos quedamos. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, los que han participado pueden ir escuchando.